El iris es una estructura con forma de disco con una perforación y, dada su geometría y la función, podemos decir que es un diafragma, es decir, un tabique perforado. El orificio del iris es la pupila y por allí entra la luz. Esta pupila tiene un tamaño variable, así que vamos a ver cuáles son las estructuras histológicas que permiten controlar y modificar el tamaño de la pupila. Como en otras veces, en otros sistemas, pero muy particularmente en el globo ocular, hay que ir prestando atención a la forma real que tienen las estructuras, más allá del corte en que las vemos. Entonces, para eso, bueno, tenemos esta vista desde adelante del iris, pero también esta vista de un esquema que simula una especie de disección tridimensional. Fíjense, este anaranjado es el iris, que tiene varios componentes histológicos que vamos a ir describiendo, ¿sí? Está en la parte anterior del globo ocular, entonces vamos a ver qué túnicas están involucradas. Está involucrada la túnica vascular, que también se llama úvea, que forma el estroma, que es la parte más anterior, y está también involucrada en la formación del iris la túnica interna o retina, ¿sí? Para esto necesito que recuerden esto que vimos sobre la embriología del globo ocular. Acuérdense que había una vesícula de ese tejido nervioso que se estaba formando, que después se transformaba en una copa, ¿sí? Y esa copa va a tener una abertura, la abertura va a ser la pupila, pero lo que me interesa es la doble hoja que forma esa copa. Y justamente la reflexión de ese tejido, que viene hacia adelante, tiene características de epitelio, ocurre a nivel del borde de la pupila. Acá tenemos otro esquema, fíjense en este caso se ve mejor en la parte del epitelio esta especie de reflexión y que hay más de una capa, ¿sí? Pero estas células que vamos a encontrar formando el epitelio son muy, pero muy particulares. Así que vamos a ir identificando las porciones. Esto es una foto de un preparado histológico de globo ocular. Fíjense que si bien está teñido con hematoxilina y con eosina, es decir, veo, esto es el cristalino donde está apoyado el iris, ¿no? Acá veo una eosinofilia muy intensa, dada por proteínas intracelulares que hay dentro de las células del cristalino, los núcleos basófilos, pero si bien acá también encuentro eosinofilia y basofilia, encuentro otro color, que es más bien marrón, ¿sí? O castaño, pero cuando está más concentrado es directamente negro a la vista. Y eso lo podríamos ver incluso sin hacer ninguna coloración, porque esto lo que está poniendo de manifiesto es la presencia de melanina, el pigmento que es el pigmento que tiene el cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a ver la melanina que está en el estroma del iris y la melanina que está en los epitelios del iris. Justamente, la melanina que está en el estroma puede ser más concentrada o menos concentrada, es decir, que haya más actividad de melanocitos o menos actividad. Y eso es lo que da los distintos colores de ojo. Uno podría pensar que un ojo celeste tiene algún pigmento celeste, que un ojo verde tiene un pigmento verde, que un ojo marrón tiene un pigmento marrón. Sin embargo, el pigmento es siempre el mismo, melanina, ¿sí? Si está más concentrada, el ojo es negro o castaño oscuro, y cuanto menos abundante es, más hacia el celeste, al azul, al verde. Sí, entonces, el color del iris depende
la cantidad de melanina que haya en el estroma. No depende de la melanina que hay en los epitelios, que esa es siempre abundante. El estroma, entonces, como decíamos, está formado o es parte de la túnica vascular del globo ocular. Es decir, que va a tener un tejido conectivo laxo, con abundantes vasos sanguíneos, principalmente capilares, que son continuos en esta parte. Y en algunos textos van a ver que dicen o hablan de una parte más anterior del iris, que es parte del estroma, que se llama lámina marginal anterior. No tiene una diferencia muy importante, sino que hay una mayor acumulación de células, fibroblastos y melanocitos que están más acumulados en la parte anterior. Lo que sí es interesante es que, como decíamos, el iris tiene un borde pupilar, porque esto sería la pupila, y un borde ciliar, que da al cuerpo ciliar. El borde ciliar sería como el borde adherente y el borde pupilar, o margen pupilar, el borde libre. Entonces, lo que sí nos va a interesar mucho es un poco del tejido muscular liso que hay en el estroma, pero cerca del borde pupilar, que es el músculo esfínter de la pupila, que acá está esquematizado con células musculares lisas que fueron cortadas transversalmente, porque la disposición de esas células musculares es circular. Esto es muy importante porque cuando hablamos de un músculo, hablamos del tipo de tejido muscular que lo compone, pero también importa la disposición de esas células. Si las células están dispuestas de una u otra manera, al contraerse van a generar cierto movimiento o cierto cambio de forma. Estas células están dispuestas entonces en forma circular alrededor de la pupila en la parte del estroma, ¿sí? Entonces, al contraerse, ¿qué van a hacer? Van a achicar el tamaño de la pupila. Por eso se lo llama esfínter de la pupila o músculo constrictor de la pupila. El achicamiento de este tamaño se llama miosis, ¿sí? Y está dado por inervación parasimpática, que dentro de un rato vamos a explicar con mayor detalle. Es el tercer par craneal, el nervio que acerca a la órbita esta información, y después vamos a ver cómo se llaman o cómo entran los axones postganglionares para hacer sinapsis con estas células. Lo que es muy interesante es los epitelios que tiene el iris, ¿sí? Si uno ve un preparado histológico, ve una banda muy oscura por la alta concentración de melanina, pero en realidad eso está escondiendo una capa de células, un epitelio simple que está plegado. Entonces, esta línea de puntos estaría marcando la división entre las capas de células. Y esta línea roja está esquematizando a la membrana basal de ese epitelio, ¿sí? Entonces, esa copa óptica, que tenía una hoja externa, que sería esta, que al plegarse genera la hoja interna, es parte de la túnica interna del globo ocular, que también llamamos retina, que en la parte anterior no está dada por tejido nervioso, sino por tejido epitelial. Un epitelio pigmentado, que es la parte más externa, y un epitelio, que en el caso del iris, también va a ser pigmentado. Lo interesante es que las células del epitelio más anterior del iris son muy pero muy particulares. Por un lado, tienen origen de tejido nervioso, pero en el adulto están formando un epitelio. Y lo más llamativo es que esas células forman o constituyen el músculo dilatador de la pupila, es decir, que tienen componentes contráctiles, y vamos a explicar un poquito más.
ayudándonos con esta foto que es de un preparado de iris de la cátedra. Fíjense si esta es la parte posterior del iris, esto es el epitelio del iris, que como decíamos son dos capas. Uno ve una parte más eosinófila y otra parte de color castaño. ¿Qué es lo que interesa acá? Que esta parte eosinófila es la mitad basal de la célula epitelial, ¿sí? Y esa eosinofilia se debe a los miofilamentos gruesos y finos que dan la posibilidad de contraerse. Es decir, que estas células son células muy polarizadas que en su parte basal se parecen al músculo y en su parte apical se parecen al epitelio. El núcleo, por ejemplo, se encuentra en la parte apical, escondido entre esos gránulos de melanina. Ahora, arriba de esta foto le vamos a imprimir este dibujo donde estamos representando a la membrana basal del epitelio, ¿sí? Este entonces sería la pupila, este sería el borde pupilar del iris, y dibujar también a las células individuales. Fíjense entonces que cada célula es bastante cúbica, pero hay una diferencia entre las células del epitelio anterior y del epitelio posterior del iris. Las células de la capa más externa, o sea, del epitelio anterior, son polarizadas. Tienen una parte eosinófila, que decíamos por los miofilamentos, y una parte apical, que contiene al núcleo y pigmento melánico. Esa parte que parece muscular, ¿sí?, hace que estas células se llamen mioepiteliales, ¿sí? Entonces, desgraciadamente les van a encontrar con muchas denominaciones. En algunas partes directamente le dicen músculo dilatador de la pupila, otras veces le dicen epitelio anterior del iris, células mioepiteliales del iris, hoja externa de la túnica interna en el iris. Bueno, tiene un montón de denominaciones. Para que estas células, cuando reciban cierta señal, hagan agrandar el tamaño de la pupila, tienen que tener sus componentes contráctiles en una cierta orientación. Entonces, se lo llama dilatador de la pupila porque los componentes contráctiles están dispuestos en forma radial, ¿sí?, como si fueran los radios de una circunferencia. Entonces, el punto fijo va a ser el margen externo de la pupila. Cuando estas células se acorten, tiran de la pupila hacia afuera y la agrandan. Esto se da por acción del sistema nervioso simpático, que más tarde vamos a ver cómo llegan los axones desde la médula espinal hasta el iris. Para estudiar el cuerpo ciliar, como también está formado en parte por la túnica vascular y en parte por la túnica interna, vamos a volver a recordar a esta cúpula óptica o copa óptica que tenía una hoja externa y una hoja interna. Cuando se refleja, la túnica externa se transforma en túnica interna. Y acá con estas líneas estaríamos representando la parte de esa túnica interna que va a formar parte del iris, la parte de la túnica interna que va a formar parte del cuerpo ciliar, y el resto, que se encuentra en la parte posterior, va a ser la retina fotosensible. Entonces, cuando hablemos de los epitelios del cuerpo ciliar, nos vamos a estar refiriendo a los que se forman a partir de estas partecitas de la copa óptica. El cuerpo ciliar es otra vez una estructura en forma de anillo, ¿sí? Es un anillo más grande que el iris y está escondido por la esclerótica o esclera, es decir que si yo miro el ojo desde adelante, al cuerpo ciliar no lo alcanzo a ver.
Esto sería un corte, ¿sí? La córnea, el iris, el cristalino, el humor vítreo, la esclera, y esto que tiene una sección aproximadamente triangular es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene una parte plana más posterior y una parte plegada más anterior. Está formado por la túnica vascular, que forma el estroma, y por los epitelios, que son parte de la túnica interna. El cuerpo ciliar incluye también al músculo ciliar, que es un músculo formado por tejido muscular liso, que tiene una función muy importante, que es modificar la curvatura del cristalino, que es la lente del globo. Entonces, cuando uno acerca un material para ver de cerca, este músculo se contrae y cambia la curvatura del cristalino para poder hacer foco en algo que esté más cerca. Vamos a ver un poco entonces los tejidos que están involucrados en este cuerpo ciliar, ¿sí? Y cómo es la unión entre el cuerpo ciliar y el cristalino. El límite posterior del cuerpo ciliar es la ora serrata. Esta palabra viene del latín. Ora se refiere a orificio circular, no es ora con H, ¿sí? Y serrata porque tiene una forma aserrada. Entonces, la ora serrata es el límite entre el cuerpo ciliar y la retina fotosensible. Vamos a ver ahora un preparado histológico de esta parte del globo. Fíjense, esto sería el iris y esto es parte del cuerpo ciliar. Estos son los procesos ciliares, prolongaciones, quiere decir procesos, ¿sí? Y esto bien eosinófilo es el músculo liso. Acá con más aumento. Fíjense cómo esta eosinofilia está dada por las células musculares lisas del músculo ciliar, cómo hay un tejido conectivo laxo, ¿sí? Que si lo vemos con más aumento tiene muchos capilares. Los capilares del cuerpo ciliar son de tipo fenestrado, ¿sí? Eso es muy importante porque hay mucho transporte en esta parte. Y si hacemos zoom, o aumentamos, mejor dicho, en la parte del epitelio, fíjense cómo, otra vez, este epitelio, que es derivado de esta copa óptica, ¿sí? Va a tener dos capas. Pero son dos capas enfrentadas por sus caras apicales, lo mismo que los epitelios del iris. La membrana basal estaría por acá y por acá. Es decir, que esta línea es el punto en que se encuentran las caras apicales de este epitelio con este, ¿sí? La cara apical de esta célula con la cara apical de esta célula. Entonces, el epitelio más externo es pigmentado, ¿sí? Este epitelio pigmentado se continúa hacia la retina fotosensible con el epitelio pigmentado de la retina, y hacia el iris el epitelio pigmentado se continúa con ese epitelio anterior que era mitad músculo liso y mitad epitelio pigmentado, ¿sí? Esto con respecto a este epitelio, que lo veo bien oscuro por la melanina. En cambio, la capa más interna del epitelio es un epitelio no pigmentado y va a ser la continuación del epitelio pigmentado posterior del iris, y hacia la retina se va a continuar con 9 capas de la retina fotosensible. Acuérdense que en la parte posterior de la retina había una estratificación y una especialización muy importante de los tipos celulares. Esa doble hoja de la copa óptica en el iris y en el cuerpo ciliar se mantiene como un epitelio simple, pero en la parte de la retina fotosensible se hace mucho más complejo. Entonces,
¿Qué funciones cumple el cuerpo ciliar? Tiene dos funciones muy importantes. Una es, a través de estas fibras, que ahora vamos a ver cómo se llaman, que están más o menos tensas por el nivel de contracción del músculo ciliar, cambian la curvatura del cristalino. Entonces, de entre los procesos ciliares salen estas fibras que se llaman zonulares, con Z, de zona o zónula, porque van a formar toda una zónula alrededor del cristalino. Es otra estructura con forma de anillo, la zónula de Sim, ¿sí? Que en este caso va a estar dada por proteínas que son parecidas a la elastina, que están inmersas en un gel que tiene otras glucoproteínas y tiene glucosaminoglucanos también. Lo importante es que esas fibras se unen a la membrana basal, que se llama cápsula del cristalino, y a la membrana basal del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Eso es lo que une el cristalino al cuerpo ciliar. Otra función muy importante del cuerpo ciliar es la formación del humor acuoso. El humor acuoso se va a formar por un transporte activo de sustancias que estaban en la sangre de estos capilares fenestrados y van a ir migrando por el estroma, pero con un control muy particular de la composición. Es decir, que hay un líquido que fluye desde los capilares hasta la cámara posterior del globo ocular, en el que va a generarse una composición muy particular porque el transporte de estas sustancias es activo. Y hay, por ejemplo, entre las células del epitelio no pigmentado, muchas uniones oclusivas, ¿sí? De manera que se forma lo que se llama barrera hematoacuosa, que es importante a veces cuando hay administración de fármacos, ¿sí? La composición entonces del humor acuoso no es exactamente igual a la del plasma sanguíneo. Lo interesante es que ese humor acuoso se va a estar sintetizando constantemente. Va a llenar la cámara posterior del globo ocular y por el orificio de la pupila va a pasar a la cámara anterior. ¿Sí? Entonces, se forman los procesos, llena la cámara posterior, pasa a través de la pupila a la cámara anterior, pero si se forma constantemente tiene que desaguarse. ¿Y a dónde va a ir a parar? A sangre venosa, como ya hemos visto que ocurre también con el líquido cefalorraquídeo y con la linfa. Líquidos que se forman constantemente y terminan mezclándose con la sangre venosa. Entonces, a nivel del limbo, el limbo era la unión o la zona de unión entre la córnea y la esclera. Hay un conducto que se llama conducto de Schlemm, ¿sí? O seno venoso de la esclera, ahora tiene un nombre que no hace referencia a ningún apellido, ¿sí? Pero es muy conocido como conducto de Schlemm. Este conducto, entonces, va a ir recibiendo el exceso de humor acuoso que va a pasar por una estructura muy particular que está ahí a nivel de la unión entre el iris y la córnea. Se habla de un ángulo irido-corneal, ¿sí? Iris y córnea, que se llama malla trabecular. Esa malla trabecular está formada por células y por proteínas. El humor acuoso va a ir filtrando y va a alcanzar ese conducto de Schlemm, que luego se continúa con los vasos sanguíneos, con venas, de la esclera. Y de esa forma, el humor acuoso se forma, llena unas cavidades y se escapa. La cantidad de humor acuoso es muy importante porque regula el volumen del globo ocular y la forma. Si es poco, tendería a colapsar, y si este humor acuoso
se acumula más de lo conveniente, aumentaría la presión intraocular y podría hacer colapsar los vasos sanguíneos que nutren al globo ocular, trayendo problemas bastante serios. Vamos a hablar un poco de la inervación autónoma que tienen estos músculos intrínsecos del globo ocular. Cuando hablamos de los músculos del ojo, vamos a hablar de músculos extrínsecos, que son formados por tejido muscular esquelético y están fuera del globo ocular, aunque se insertan en él. Y de músculos intrínsecos, que son músculos involuntarios, formados por tejido muscular liso, y que están inervados por el sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a hablar del músculo ciliar, que está en el cuerpo ciliar, del músculo constrictor o esfínter de la pupila, que está en el iris, y del músculo dilatador de la pupila, que está dado por estas células mioepiteliales o de la hoja más externa de la túnica interna. Entonces, el músculo ciliar y el músculo esfínter de la pupila son músculos lisos que no tienen ninguna particularidad, van a recibir inervación a través del tercer par craneal, el motor ocular común, que, como se acuerdan, se origina en el mesencéfalo y tenía un componente somático que inervaba a muchos músculos extrínsecos y un componente autónomo parasimpático que inerva justamente a estos dos músculos. Como la inervación parasimpática eferente va a tener dos neuronas en serie que hacen sinapsis, vamos a encontrar un ganglio en el camino que es el ganglio ciliar. Entonces, desde el mesencéfalo, en el núcleo accesorio parasimpático o de Edinger-Westphal, donde se encuentra el soma de la primera neurona de la vía eferente parasimpática, sale el axón que hace su recorrido, que ya lo pueden ver en otro video o estudiar como repaso, ¿sí? Entra en la órbita por la hendidura esfenoidal y termina en el ganglio ciliar. En el ganglio ciliar, este axón hace sinapsis con dendritas de la segunda neurona, que se va a dirigir su axón desde el ganglio ciliar hasta el globo por unos nervios que se llaman nervios ciliares cortos, que sería este. Una vez que entra por la parte posterior del globo, se dirige hacia el cuerpo ciliar o hacia el iris. Yo, para no complejizar el esquema, dibujé un solo axón, pero van a haber muchos axones, algunos de los cuales se queden en el músculo ciliar y otros sigan hasta el borde pupilar del iris para hacer contraer al músculo esfínter de la pupila. Eso con respecto a estos dos músculos que están gobernados por el sistema nervioso parasimpático. El músculo dilatador de la pupila, que está en el iris y que da estas células tan particulares, va a estar gobernado por el sistema nervioso simpático, que, como ustedes saben, no va a recorrer los nervios craneales, sino que va a valerse de nervios espinales. Entonces, este sería un esquema de la médula espinal con los distintos segmentos, y ahí, a nivel del primer segmento torácico, está en el asta lateral el soma de la primera neurona de la vía eferente simpática, que va a salir por la raíz anterior, y como todo el cuento este que ustedes ya saben, y se va a dirigir a un ganglio de la cadena de ganglios paravertebrales, que es el más alto, que es el ganglio cervical superior. Ustedes se acuerdan que estos axones podían hacer sinapsis en el ganglio que le quedaba más cerca, o bajar o subir. Bueno, en este caso el ganglio sube, el axón sube hasta el ganglio cervical superior. Ahí se va a encontrar con el
soma de la segunda neurona de la vía, que es un axón bastante largo que va a seguir subiendo y va a entrar al cráneo acompañando la arteria carótida interna, es decir, que entra por el hueso temporal. Y después del cráneo va a meterse en la órbita ocular pasando por el conducto óptico porque acompaña a la arteria oftálmica. Entonces, fíjense cómo la primera neurona está en el torso, ¿sí? Sube hasta el cuello, y la segunda arranca desde el cuello y llega a la órbita ocular. Se separa de este recorrido que hace unido a estos vasos sanguíneos y va a cruzar, sin hacer sinapsis, el ganglio ciliar. Pero ahí usa los nervios ciliares cortos de vuelta, al igual que estos axones parasimpáticos. Es decir, que el axón de la segunda neurona atraviesa el ganglio ciliar, usa los nervios ciliares cortos y se mete en el globo para dirigirse al iris. Y ahí hacer sinapsis con las células, estas tan particulares mioepiteliales, que son el músculo o representan el músculo dilatador de la pupila.